En esta instalación de Café con Dios, quiero hacer una pregunta. ¿Estás orando correctamente? Vamos a ver. Bienvenidos a Capacitados, yo soy tu anfitrión Mario Escobedo y esta es una instalación de Café con Dios. Café con Dios es un método para reflexionar sobre la Biblia todos los días. Y la reflexión de hoy la estoy basando sobre Hechos, el capítulo 12, versículos 1 al 25. Déjame darte un poquito de contexto. Aquí es donde el apóstol Pedro está en la cárcel después de que Herodes comenzó una persecución de los discípulos, los apóstoles que estaban en Jerusalén. Ahora, en paréntesis, este Herodes no es el mismo Herodes del tiempo de Jesús, este es el nieto de ese Herodes. Entonces, Jacobo, ya Herodes había matado a Jacobo y vio que esto le complació bastante al pueblo judío, y entonces él fue y arrestó a Pedro. Hay que notar aquí que no estoy muy seguro, tendría que repasar otra vez y ver la información en Hechos, pero creo que esta es la primera vez que una persecución se lleva a cabo a mano de personas que no eran judíos. Hasta aquí la persecución de la iglesia era por el pueblo judío, pero tendría que ir a checar otra vez para ver si eso es cierto o no, si es la primera vez que los cristianos fueron perseguidos por no judíos. Si tú sabes si sí o no, déjame saber en los comentarios. Interesante. Pedro ahora está en la cárcel, ¿sí? Y nos dice, quiero que veas algo en el los versículos 7 y 8. Esto para mí fue impresionante. Mientras que Pedro estaba en la cárcel, fíjate bien, versículos 7 y 8. Da un poco de risa. Dice, sí, de repente, ya está en la cárcel, apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Fíjate nada más, un ángel y una luz. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo, date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel, vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo y el ángel añadió, échate la capa encima y sígueme. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esta porción es que Pedro estaba en la cárcel, ¿sí?, enfrentando la muerte segura. Y sin embargo, él estaba dormido. Y profundamente, o sea, tranquilo, porque dice la Biblia que entró el ángel, una luz resplandeció y ni la entrada del ángel ni esa luz pudo despertar a Pedro. Entonces yo interpreto con eso que Pedro estaba dormido profundamente. Yo lo veo de esta manera, aunque estaba enfrentando la muerte segura, Pedro confiaba en Dios. ¿Sí? Y por eso podía dormir tan tranquilamente. También algo para mí un poco chistoso es que el ángel casi lo tiene que vestir a Pedro. O sea, le dice, oye, ponte los zapatos, ponte la capa. O sea, casi lo estaba vistiendo porque Pedro estaba así medio modorro, estaba bien dormidote Pedro, ¿verdad? Pero para mí eso significa la confianza que Pedro tenía en Dios, aún en este momento difícil, enfrentando la misma muerte. Voy a regresarme unos versículos, aquí en el versículo 5, ¿sí? Porque muy importante reconocer esto y llegando a la oración. Cuando Pedro estaba en la cárcel, ahí se nos dice en el versículo 5 lo siguiente. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios por él. Eso es increíble, ¿no? Es bonito, es tan bonito ver que el pueblo de Dios, los cristianos, estaban orando por Pedro en su situación. Y lo que yo me imagino, lo que yo anotaba en mi tiempo de Café con Dios, es que por supuesto el pueblo estaba orando por la protección de Pedro, porque acababan de haber matado a Jacobo y no querían que sucediera lo mismo con Pedro. Entonces estaban orando por Pedro, por su protección, pero también que Dios lo librara. Vemos anteriormente en el capítulo 5 cómo Pedro y otros discípulos estaban en la cárcel y milagrosamente también fueron liberados. Yo creo que estaban pensando lo mismo, que sucediera lo mismo. Ahora, interesante, ¿sí? Que dice que estaban orando constante y fervientemente. Una oración constante y una oración ferviente, increíble, impactante. Pero quiero llevarte a algo que, no sé, a ver qué opinas tú, a ver qué te parece a ti. Si vamos a los versículos 14 al 16, esto es después de que el ángel entró a la celda y libró a Pedro de la cárcel, y Pedro entonces se dirigió a donde estaban los otros creyentes, ¿sí? Ahí es a donde él fue. Llegó y tocó a la puerta de donde estaban, y fíjate lo que sucedió. Estaba una sirvienta que se llamaba Rode,
Y dice así el versículo 14, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Lo dejó ahí parado, pobrecito. Y dice, Pedro está a la puerta, exclamó. Y fíjate la respuesta de los otros discípulos. Estás loca, le dijeron. Ella insistía que así era, pero los otros le decían, debe de ser su ángel. Y luego fíjate lo que sigue. Versículo 16, pobrecito Pedro, él seguía llamando, ¡hey! Necesito que me abran la puerta, ábreme la puerta, no sean malos, ¿verdad? Pedro seguía llamando y cuando abrieron la puerta y le vieron, quedaron pasmados. Ese es el punto a donde quiero llegar. Porque leímos en el versículo 5 que la iglesia oraba constantemente y fervientemente por Pedro. Pero cuando se obró el milagro por el cual estaba orando, se quedaron pasmados. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿tenían fe en su oración? ¿Por qué estaban orando o para qué estaban orando si cuando Dios contestó su oración no lo creían, no lo podían creer? A tal grado que dijeron, no, estás loca, cuando le dijeron a Rode, estás loca, ¿qué te pasa? Estás loca. Yo me imagino lo siguiente, Señor, libera a Pedro, Señor, protege a tu siervo y sácalo de ahí, Señor. Y luego Rode les dice, ahí está Pedro, estás loca, Señor, protege a Pedro, libera a Pedro de la cárcel. O sea, qué cosa, ¿no? Qué ironía. Y yo no sé qué hacer con esto. No sé si la iglesia le carecía de fe, faltaba de fe. No sé, déjame saber qué piensas tú. ¿Carecían de fe? Porque estaban orando constantemente y fervientemente, pero cuando sucedió el milagro, no lo podían creer. Ahora, no estoy culpando ni criticando a estos de la iglesia porque yo, en muchas ocasiones, yo creo que lamentablemente yo he orado constantemente y fervientemente, pero careciendo fe. Y la manera correcta para orar, sí es bueno que oremos constantemente, por supuesto, y fervientemente, pero la clave a nuestra oración es nuestra fe. Si realmente creemos lo que estamos orando o si nada más estamos diciendo palabras para decirlas y no realmente creyendo lo que estamos orando. Eso allí yo lo interpreto y de nuevo, yo no estoy criticando a los discípulos de esta iglesia temprana porque yo me he encontrado muchas veces en esa situación y Dios contestó la oración de su pura misericordia, aunque de mi punto de vista carecían de fe, Dios aún así respondió a sus oraciones de librar a Pedro de la prisión. Pero o sea, sí, es interesante que Dios libera, no lo sanes, no estaba enfermo, sácalo de la prisión. Aquí está Pedro, estás loca, sácalo de la prisión, Dios. O sea, carecían de fe. Y yo te quiero animar que cuando oremos, que lo hagamos con fe, creyendo que Dios va a hacer precisamente aquello por lo cual le estamos pidiendo. Y cuando vemos la evidencia de que Dios ha obrado, creer en Dios y decir, esa es la mano de Dios, ese es el poder de mi Dios. Yo le pedí, yo oré constantemente, fervientemente y con fe, y ahí está la evidencia de que Dios contesta mis oraciones, ¿sí? Increíble, orar con fe, constantemente, fervientemente, pero también con fe. Eso es lo que yo aprendí de mi tiempo de café con Dios. Mira, si tú quieres aprender cómo hacer tu tiempo de café con Dios, yo tengo una guía disponible gratis en mi sitio web, marioscobedo.com. Ahí la puedes acceder. Si quieres ver otro episodio de Café con Dios, pulsa o haz clic aquí en el cuadro de acá arriba. Si prefieres ver otro video de este canal Capacitados, aquí en el cuadro de abajo. Eso es todo. Que tengas muy buen día. Dios te bendiga.